Sí, bueno. Bueno, un placer estar de nuevo con ustedes. Ya me volví asiduo y hoy estamos ante una situación muy fluida donde, si ustedes se dan cuenta, dependiendo de los niveles del abordaje del análisis, existe mucha confusión. Pero yo lo que voy a aportar esta mañana, como el enfoque es geoestratégico, sí existen tres polos que se han vuelto los atractores del mundo, sobre todo desde el punto de vista geoestratégico. Más que hablar que se acabó la globalización, lo cual no es cierto, sigue imperando la globalización financiera, que está más fuerte que nunca, y ahora voy a abordar al respecto. La globalización que está cayéndose es la mercantilista, no así la globalización petrolera, que es muy fuerte porque viene el vínculo del presidente Trump con el presidente Putin a través del secretario de Estado Rex Tillerson, que ustedes saben era el mandamás de ExxonMobil. Precisamente hoy le dieron el visto bueno a la administración Trump para reanudar el gasoducto de Keystone LX, que ustedes saben viene de Canadá y sigue hasta la región de Texas. Es decir, la política petrolera de Trump es muy clara, así como lo es la cuestión mercantilista, pero también lo es muy clara la globalización financiera. Vean, hoy está gobernando Trump, hay un cogobierno con Goldman Sachs, y Goldman Sachs estaba con Hillary, pero hoy tiene en el seno del gabinete a tres importantes piezas que yo diría que son de las principales. Una de ellas es el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que viene de Goldman Sachs. Luego tienen al jefe de la sección económica de la Casa Blanca, que se llama Gary Cohn, y sobre todo su gran estratega, Stephen Bannon, proviene también de Goldman Sachs. Entonces, sí se está viendo que desde el punto de vista financiero está más poderoso que nunca la globalización financierista. Desde que llegó Trump al poder, la bolsa de valores de Estados Unidos se ha ido, bueno, incluso mucho antes, yo diría desde la noche, desde el 9 de noviembre, cuando ya se sabe su elección, la bolsa de valores de Nueva York no ha cesado de subir y ya ha roto todos los récords, sea el Dow Jones, sea el Standard & Poor's, etcétera, etcétera. Y si ustedes se dan cuenta, el dólar estadounidense sigue siendo la superdivisa mundial. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Los chinos lo entienden perfectamente, y les estoy hablando de la primera o la segunda geoeconomía más importante del mundo. Los chinos entienden perfectamente la diferencia entre globalización económica, que tiene muchas subdivisiones, una de ellas es la mercantilista, que sin duda alguna se vino abajo, se está desglobalizando. La otra, la petrolera, pero también diferencian muy bien con la globalización financierista, que sigue predominando y la controlan Wall Street y la Citi. Bueno, dicho esto, vean, nos encontramos con la elección de Trump ante un cambio tectónico de paradigma. El orden unipolar que ya clamaba y reclamaba las exequias ha finiquitado, y hoy incluso los grandes centros de poder en Estados Unidos reconocen que solamente hay tres potencias militares de gran nivel. Bueno, aquí hago un paréntesis. Ustedes se darán cuenta que mientras Estados Unidos se repliega en algunos sitios, se repliega también desde el punto de vista mercantilista, desde el punto de vista militar va a aumentar el gasto. Incluso hay un proyecto de 54,000 millones de dólares de incremento al gasto militar. Y si nosotros, y les quiero enfatizar algo muy relevante, porque aquí sí hago un paréntesis seminal. Yo creo que el país que más perdió, el máximo perdedor ante la llegada del trumpismo, y ya no se diga del Trumponomics, desgraciadamente, y lo tengo que decir, es México.
Y todavía es peor la derrota de México, porque aquí, con ese enfoque mercantilista a ultranza, no regalaron el petróleo en el peor momento. Yo creo que es el máximo error histórico de México. Vean desde cuándo, desde 1848, que ha puesto en tela de juicio todo el modelo interno, la viabilidad. Yo incluso hablaría hasta de una balcanización económica de facto que se da en México, un norte que se ligó al Tratado de Libre Comercio, que tenía en promedio de un 6 al 10% de crecimiento. Querétaro crece 10%, que eso ya se va a acabar con la desglobalización mercantil, mientras que el sur, y sobre todo Campeche, que tenía el quinto pozo petrolero más importante del mundo, tiene así se le dice en economía, tiene un crecimiento negativo de menos 8%, que se suma al menos 6 promedio que tiene el sur de México. Y esa balcanización es precisamente la que proveyó a los emigrantes, porque la tercera parte del país, o hasta más, 35%, eran campesinos que, debido al Tratado de Libre Comercio, fue desmantelado el campo mexicano, y son los que se tuvieron que ir a Estados Unidos como refugiados económicos. Así como hay refugiados políticos, hay refugiados económicos. Ellos no son ni violadores, ni son malvados, ni bad guys, como les dice Trump. Ellos son refugiados económicos que van a buscar trabajo, porque en México no existe libertad económica para la mayoría de su población. Bueno, hecho este paréntesis, ¿ante qué situación nos encontramos? Bueno, a nivel tripolar, las tres grandes potencias militares son Estados Unidos, no lo digo en orden, Estados Unidos, Rusia y China. Y hoy que estamos viendo a nivel geoestratégico, Rusia resucitó entre los muertos y ya va avanzando. Hoy está en Crimea, ya está en la costa oriental, occidental de Siria. Ya se encuentra con una presencia importante en el nuevo canal de Suez, que los medios occidentales no hablan de él, e incluso ya hasta con una presencia militar cercano a la frontera con Libia. Es decir, Rusia ha desplegado, yo diría avanzado, su línea defensiva en contra del yihadismo islámico, ha colocado ya en avance sus líneas defensivas en la región del mar Mediterráneo, tanto en el norte de África como en la parte occidental de Siria, eminentemente. Bueno, entonces, dicho esto, y estamos asistiendo a que China, y eso también es importante señalarlo, no está avanzando de manera directa, sino que lo hace sentándose en el asiento trasero de Rusia en la región del Medio Oriente. Y ustedes saben que Rusia y China pertenecen al grupo de Shanghái, que todavía no ha tomado vuelo como se espera, sería el equivalente de la OTAN, pero hay algo, y con esto voy a iniciar la ponencia, es de que el máximo error geoestratégico que hizo Obama fue haber empujado a Rusia a los brazos de China. Y hoy no saben qué hacer. Vean, yo hago una recomendación. En México, yo lo entiendo muy bien para la catarsis nacional. Está bien, hay que desfogarse de vez en cuando, pero tenemos que analizar. Muchos creen que Trump es un animal, es un ignorante, es un loco, y lo llenamos de epítetos, pero yo les puedo decir lo contrario, que sí tiene visión geoestratégica. Se nota. Él incluso lo escribió, no estoy diciendo que me haya fusilado, pero sí lo escribió en su campaña, de que su objetivo era quebrar la alianza de Rusia con China. Ese es the name of the game, ese es el juego. Y obviamente no es fácil, porque Rusia trae una alianza estratégica que no sabemos de qué tamaño es su profundidad, pero trae una alianza estratégica con China. Entonces el mundo no es sencillo, y esa va a ser mi tesis al final, cómo este triángulo estratégico de Estados Unidos, Rusia y China es el que está marcando la pauta en el mundo, y guste o disguste, la mayor parte de los países tendrán que ajustarse a esta nueva realidad.
Alguien me dirá, bueno, ¿y por qué no citas a la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea, ustedes lo están viendo, se está desgajando a pasos acelerados. Al mismo Estados Unidos ya no le conviene la Unión Europea. El euro era el rival del dólar. Y si ustedes se dan cuenta, a nivel geofinanciero, Estados Unidos, si ustedes me preguntasen cuál es el máximo poder hoy de Estados Unidos, es el dólar. No crean que es su potencia militar. A nivel militar, Rusia ya la rebasó. A nivel convencional, el portal francés Réseau Voltaire incluso maneja que Rusia ya superó a Estados Unidos en armas convencionales. Y a nivel nuclear, pues hay un empate técnico. Son las dos grandes superpotencias nucleares. Y ahí muchas veces yo comento en broma, un poco macabra, que una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos, ¿quién ganaría? China. Así de fácil. Entonces, es un juego de tres, muy sutil, saben a qué están jugando. Y vean, Trump entiende perfectamente en su libro ya clásico, que se llama The Art of Dealing, el arte de negociar, lo dice abiertamente y lo estamos viendo, cómo trata a México y cómo trata a Rusia. Él dice, con el débil lo aplasto y al poderoso me siento a negociar con él. Y hoy él está buscando sentarse a negociar con Rusia, nada más que él trae el esquema del G2, que es un repartirse el mundo en zonas de influencia bipolar con Rusia en detrimento de China, para que así Estados Unidos goce de preponderancia económica y financiera, que ustedes saben Rusia no la tiene. Rusia es muy dependiente hoy, más que nada con las sanciones, pues de los apoyos de China, de la compra de gas de parte de China, etcétera, y se da esta complementariedad geoeconómica, sobre todo en la parte de Siberia. La otra escuela de pensamiento, que era de Brzezinski, que ustedes saben, él le tiende la trampa a la URSS en Afganistán, y después de la salida de la URSS en Afganistán, en 1989, es cuando se escenifican dos relevantes eventos. Uno es la caída del muro de Berlín, y 2 años más tarde la disolución de la URSS. Entonces, la misma trampa Obama intentó propinarle a Putin, nada más que Vladi no es ni Gorbachev, no es tampoco Yeltsin. Yo creo que Putin, independientemente de caer en iconografías de sacralización, a mi juicio él es el Bismarck a inicios del siglo XXI. Entiende perfectamente cuáles son los juegos geoestratégicos, y ahora vamos a ver en el desarrollo de mi charla qué es lo que se está jugando y cómo están jugando sus cartas estas tres grandes superpotencias. Vean, alguien me podrá decir por qué no incluyo a la India. Bueno, la India en estos momentos yo creo que está en un segundo plano. Ellos están en los BRICS, que tiene muchas interrogantes, y aquí tenemos una situación que ellos también tienen el problema con China, fronterizo, sobre todo en la región de Cachemira, con Pakistán, etcétera, etcétera. Y como que India no ha querido lanzarse al estrellato mundial, teniendo la capacidad, porque si hoy se van ustedes a los datos duros desde el punto de vista económico, hoy ya la primera superpotencia geoeconómica del planeta es China, cuando se mide en Power Purchase Parity, es decir, en poder adquisitivo. Ya en poder nominal, en 2 años China, y serán las 8 columnas de todos los multimedia, será sin duda alguna China, si es que prosiguen estas tendencias. Pero ¿cuál es la noticia? Vean, yo diría que hay 3 grandes noticias cuando uno analiza en profundidad el ingreso del PIB medido por el poder adquisitivo. La primera noticia es de que Estados Unidos cayó al 3er lugar, detrás de la Unión Europea. De ahí que muchos piensen que parte de la desestabilización de Europa dependa de esta situación. La otra, que no hay que perder de vista, que es muy importante, es que India desplazó del 4.º lugar a Japón. Eso es relevante entenderlo, y Japón va a estar cayendo, mientras que India va a proseguir su camino irreversible. Y ahí va la principal y quizás la de la que menos se habla, y ahí es donde ustedes pueden entender la razón por la cual Gran Bretaña adopta el Brexit, la salida de la Unión Europea.
pues se debe a que Indonesia, escuchen bien, desplazó a Gran Bretaña del 9º lugar. Bueno, ahí tienen ustedes además los datos duros de cómo está el planeta el día de hoy. Y ya empezamos con me van a dar creo que me lo llevo en la mano, sí, se escucha. Vean, entonces, Obama legó un planeta en caos. Vean, el trilema perverso, la primera diapositiva, por favor. Lo bueno es que me la sé de memoria, si no, imagínense. Ahí tienen, el legado del trilema perverso de Obama era una guerra mundial nuclear con la que amagó. Incluso el Papa Francisco llegó a Sarajevo y había un gran temor. Ustedes recordaron una semana donde desapareció el zar Vladimir Putin. Se fue porque temían un ataque disuasivo nuclear de parte de Obama. Que ya vimos también, le agarraron que era un blofista, igual que hizo en Siria, que dijo que habían líneas rojas y al final de cuentas ni habían líneas ni eran rojas. Bueno, entonces la segunda era la putrefacción del caos global, que a mi juicio es lo que estamos viviendo hoy. Porque él tenía la opción de sentarse a negociar el nuevo orden tripolar con Rusia y con China, pero no lo quiso, al revés. Él, a través del mercantilismo, ustedes recordarán, adoptó el TPP o el Trans-Pacific Partnership o la Asociación Transpacífica, que lo dijo abiertamente, era diseñada para contener a China. Lo usó incluso como política de pivote. Y en relación a Rusia, con el pretexto de la anexión de Crimea, pues se lanzó a una serie de sanciones e incluso hicieron el mismo operativo que en la década de los 80 contra la URSS en ese momento, que ustedes saben, eso es lo que aceleró la disolución de la URSS, cuando le pegaron durísimo hace 2 diciembres, duro al rublo y al petróleo. Yo diría primero al petróleo, lo bajaron, acuérdense, estaba en 110 y lo bajaron hasta $20 el barril. Eso no existe. En un mercado no puede haber una brecha tan amplia en el petróleo. Y luego lo han vuelto a subir, ahora anda en 50, 60 y así van a estar jugando con él, porque realmente el precio del petróleo no existe. El precio del petróleo lo manejan las corredurías de hedge funds de Wall Street. Vean, se los digo rápidamente porque aquí veo que hay algunos países petroleros. En México ya ni tocamos ese tema porque nosotros ya regalamos el petróleo, entonces ya ni discutir el tema. Pero a aquellos que todavía les queda petróleo, para que no cometan el mismo error, por cada barril real tangible de petróleo existen 500 barriles de petróleo papel. De ahí tienen ustedes esa gran especulación y la controlan los hedge funds, sobre todo JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación obviamente mermó, le pegó muy duro a Rusia. Quisieron imitar lo mismo que habían hecho en la década de los 80, que le dio grandes resultados a Brzezinski. Recuerden, los mujahidines, que son los abuelos de los yihadistas de hoy, con todo y sus disfraces. No hay que perder el tiempo, que se llama Al-Nusra, que se llama Ahrar al-Sham. Es la metamorfosis de los radicales islámicos sunitas que maneja la CIA, así directamente, y que empezó desde 1979, ese manejo, bajo, y aquellos lo pueden buscar lo que les interese, la operación Ciclón, que no ha variado. Y obviamente tiene un objetivo en Eurasia, es evidentemente romper la alianza entre Rusia y China, no dejar que India se incorpore a esta alianza, no dejar tampoco a Irán que se incorpore a esta alianza, impedir la ruta de la seda, que es el proyecto geoeconómico de China. Pero más que nada, y ustedes lo saben, Rusia, India y China tienen importantes poblaciones islámicas, y lo digo respetuosamente, que son juveniles y poligámicas. Y a ese ritmo, por eso yo mucho he dicho, y no sé si alguien lo abordó, porque yo llegué un poco tarde, yo he dado mucho el ejemplo de Israel con Netanyahu, por eso lo puse, no fue gratuito aquí, la alianza de Trump y Netanyahu es la misma política migratoria. En una ocasión Netanyahu dijo que cuando le reclamaban porque era tan duro con los palestinos,
y le comentó a un grupo de estadounidenses en Dallas, Texas, que los mexicanos eran para los estadounidenses lo que los palestinos son para los israelíes. Es decir, el supremacismo israelí y el supremacismo de los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, en Estados Unidos es idéntico. Yo incluso hasta voy más lejos. Ahorita les hablé de la balcanización económica de México. Es decir, yo tengo un abordaje más geopolítico. Hay papers, hay documentos de Estados Unidos que hablan de la invasión a México abiertamente. Y no crean que esto viene desde Trump. Es un error personalizar mucho con Trump. Esto viene desde antes. Ustedes recordarán un libro de Caspar Weinberger que se llamó The Next War, la próxima guerra, donde venía en el escenario. Caspar Weinberger fue el secretario de Defensa de Estados Unidos, no cualquier persona. Él tiene un escenario de invasión a México. Eso es importante tenerlo presente. Bueno, y obviamente ahorita hay muchos papers ya. Stratford se la pasa balcanizando a México mediante los cárteles de la droga. El ejército de Estados Unidos tiene muchos, dice que hay 3 Méxicos, etcétera. Vean, el problema de la migración, que es todo un tema, pero con un enfoque geopolítico, varía mucho. En Israel, cuando empieza la cuestión demográfica de los palestinos, que iban a ser mayoría, y le tuvieron pavor, y por eso se rompen todos los acuerdos de Oslo, hoy la población árabe, entrecomillada, de Israel es el 20%. Curiosamente, en Estados Unidos, la población latina es del 18%. Y los blancos de Estados Unidos son el 62%. Nada más que las tendencias apuntan a que de este 18% iba a ser en los próximos 20 a 30 o 40 años la primera etnia demográfica de Estados Unidos. Eso es lo que significa Trump. Si nosotros no entendemos que va más allá de la cuestión mercantilista, que va más allá de la construcción de un muro, no es gratuito que Israel sea la que va a construir el muro con México. Incluso se está pensando construir otro muro que yo lo bauticé como el muro Videgaray en la frontera de Chiapas con Guatemala. E incluso el general que maneja el Homeland Security de Estados Unidos, o la seguridad del hogar, dice que la seguridad de Estados Unidos no se queda en los muros, va por capas y llega hasta Perú. Escuchen bien, llega hasta Perú. Entonces, aquellos que crean que esto se quedó en un muro, es mucho más allá la construcción del muro. Estamos hablando de guerras demográficas, estamos hablando de guerras mercantiles, estamos hablando también de algo muy serio que no se maneja, que es la epidemia de los blancos jóvenes en Estados Unidos por la heroína. Y la heroína era el principal producto exportador del célebre El Chapo Guzmán, que a veces eso se olvida, etc. Estados Unidos sufre una grave crisis interna con su juventud, que padece una epidemia tremenda. No vamos a hacer leña de árbol caído, pero sí lo quería poner. Bueno, y ahí vamos, vean. Entonces, ya les dije esto, se pensaba hacer un G2 con Rusia contra China, esa es la teoría de Kissinger. Luego Brzezinski siempre manejó hacer un G2 con China contra Rusia, no se dio, y ahora, pues, a mi juicio, el problema es de Estados Unidos. Vean, no hay que tampoco, vean, el problema de Latinoamérica es sí tenemos este gigantote, que es un dragón herido, y que si da un coletazo, pues nos va a aniquilar, tampoco seamos insensatos. Pero hoy una alianza de Rusia y China aísla a Estados Unidos. Eso no hay que perder de vista eso. Es decir, no subestimemos la capacidad de reacción de Rusia y China. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí les puse Obama con Merkel, a propósito la puse. Ya vieron cómo la maltrató Trump, que ni le quiso dar la mano de saludo. Y Israel no quiere saber nada ya, criticó a Alemania. Él trae, no me voy a meter en ese tema de los déficits, su primer déficit. Estados Unidos tiene un gran déficit comercial mundial, alrededor de 700 mil millones de dólares. El principal déficit lo tiene con China, alrededor de 400 mil. En segundo lugar lo tiene con Japón, 69 mil, con Alemania 65 mil y con México 63 mil. Vea, son cifras alegres porque aquí hacen trampa los que hacen las estadísticas en Estados Unidos, porque nada más usan los bienes y no los servicios, porque en los servicios Estados Unidos y Gran Bretaña son preponderantes.
Si uno metiera los servicios, diluiría en forma sustancial este famoso déficit. Bueno, me sigo, vean, hoy estamos viviendo, a mi juicio, ya el fin de una era que ya se veía venir. Aquí lo hablamos muchas veces en sesiones previas, seminarios previos. Y el fin de una era, pues, es el fin del orden unipolar, que no duró mucho. Y ahora, ¿dónde está el mundo? Bueno, vamos a la multipolaridad. Pero vean, les quiero ser sinceros y no enloquecer, y creamos que cualquier país entra al Olimpo. Desgraciadamente, el orden mundial es darwiniano. Quien gana las guerras es el que impone su orden. Desgraciadamente así ha sido desde el siglo XVII. Y al menos en Occidente, no me meto a la región asiática, ni de los árabes, ni islámicos, ni hindús, ni chinos. Y hay un libro que yo les sugiero, que es de mi amigo Giovanni Arrighi, en paz descanse, que hizo Caos y Gobernación en el sistema del mundo moderno. ¿Y qué estamos viviendo? Se lo resumo. Estamos pasando de una transición del viejo orden unipolar hacia el nuevo orden multipolar. Ahora, en el nuevo orden multipolar, pues no caben todos, habrán 192 países, pero al final del día son Rusia, China y Estados Unidos, nos gusta o no. Me encantaría que estuviera México, pero no. ¿Cómo le hago? ¿Con qué vejigas vamos a nadar? No hay manera. Entonces hay que entender muy bien. Y vean, Merkel, yo creo que va a ser la gran, Alemania va a tener su tercera derrota en menos de casi 100 años. Las dos otras fueron militares. Yo creo que esta fue conceptual. Ustedes recordarán que en la cumbre del G20 en Brisbane, Australia, que incluso tuvo que salirse un día antes Vladimir Putin de la cumbre, Angela Merkel criticó en forma acerba a Putin, que era un personaje del siglo XIX anacrónico que pensaba en forma geopolítica. Claro, a ella le conviene el modelo geoeconómico. Alemania es evidente, es la primera potencia geoeconómica de Europa sin tener armas, curiosamente. Es decir, Alemania ha tenido más resultados que cuando tuvo armas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy, con esta dislocación y reubicación del planeta, Merkel es la nueva perdedora. Porque ya, y lo estamos viendo, vienen dos elecciones importantísimas en Europa. Viene la de Francia, finales de abril, a ver si hay balotaje o no. Hoy Marine Le Pen, imagínense, a un mes de la elección, fue a visitar al zar Vladimir Putin. Es decir, no tuvo miedo. Ellos no padecen exorcismos rusófobos como los hacen en Estados Unidos, ¿no? Que ellos sí le vean, la población estadounidense en promedio, ya olvídense los grandes centros de pensamiento y universidades, que son los que votan por Trump. Es decir, a veces nosotros creemos que la costa occidental, California, defienden Estados Unidos. No fue así. Ustedes se van al colegio electoral y Trump aplastó en la región del Bible Belt, que se llama el cinturón bíblico, y en la región, todo ese Bible Belt es el sur, todo lo que es Texas, Oklahoma, Arkansas, todo eso, y todo lo que es la región del Rust Belt, que es la región industrial. Allá arrasó Trump, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque el blanco desempleado que no vemos, el blanco rural que no sale en las televisoras, no es Nueva York. Y esos se volcaron, porque son desempleados, se volcaron, y además con un estímulo mexicanófobo, arabófobo, islamófobo, iranobófobo. Yo creo que ya no les caben las razas a quien odiar, ¿no? Pero esa es la triste realidad. Y eso, ustedes saben, vean, hay un estudio interesantísimo, cómo Trump es el redivivo y la resurrección del puritanismo inglés del siglo XVII. Todos los que llegaron en el Mayflower, los fundamentalistas de Gran Bretaña, acuérdense que allá había una geopolítica, había que impedir a España católica su preponderancia en América. Y por lo menos lo consiguieron, si lo vemos en retrospectiva. Y de nueva cuenta, pues ellos no iban a perder la batalla desde el punto de vista demográfico. Eso también lo tenemos que entender muy bien. Bueno, dicho esto, entonces estamos en una clásica transición
del viejo orden mundial que todavía no fenece, pero que está agonizando, y nos vamos a un nuevo orden mundial que nació, pero todavía no amanece. Eso es muy interesante. Y yo así lo veo, esa es mi muy humilde opinión. Aquí podemos discutir por qué no propuse a nuestros amigos de Honduras en el nuevo orden mundial, o a Zambia, bueno, yo hablo a nivel geopolítico y más que nada geoestratégico. Así ha sido el mundo y es la manera en que se define. Entonces, entonces es un clásico modelo de transición donde ya es muy claro quién es la hegemonía económica del siglo XXI. No hay que ser genios para entenderlo. Es China. Pero aquí no tenían en el radar que Rusia iba a resucitar. No tenían en el radar que Rusia ya hoy está en el Mar Negro, está en Siria, como ya les comenté, etcétera, etcétera. Bueno, vean, y ya desde el punto de vista mercantilista, ya lo oyeron prácticamente en las previas reuniones, pero yo sí les suplico, no vayan a caer en reduccionismos, que porque se acabó la cuestión mercantil, ya Estados Unidos está derrotado. Cometerían un gravísimo error y se estarían suicidando. Estados Unidos sigue imperando con su dólar y con la globalización financierista desde Wall Street. Si no, vamos a cometer un gravísimo error. Y hoy las finanzas siguen especulando. Ahí es el punto candente del nuevo orden mundial. Ahí se define. Vean, Rusia tiene armas nucleares, el rublo no es competitivo frente al dólar, el yuan todavía no lo es, lo acaban de ingresar como moneda dura al FMI, pues el FMI ya ni sirve para nada, se necesitan de nuevos organismos internacionales. Y ustedes se dan cuenta, China va tejiendo muy fino y en forma paulatina, ya tiene el famoso banco AIIB, el Asian Infrastructure Investment Bank, el Banco de Infraestructura e Inversiones asiático, que maneja 8 millones de dólares. ¿Cómo ponen ustedes al FMI junto que está quebrado? A veces nos olvida que el FMI está quebrado. Bueno, el Banco Mundial da lástima. Así da lástima, ya ni tocar el tema. Entonces todos esos organismos están tronados. La OMC, imagínense, yo acabo de oír a un secretario de Economía de un país al norte de Belice y al norte de Guatemala y al sur de Estados Unidos, para no decir, porque me da vergüenza de decirlo, que dijo que la tabla de salvación de México era la OMC. Es decir, el cadáver de la OMC es la tabla de salvación del México neoliberal itamita. Imagínense. No existe eso ya. Trump ni lo va a registrar. Él sabe a dónde va con su gente. Y vean qué importante es la cuestión que me faltó decirles. No solamente es la militarización comercial de Estados Unidos, sino también es la militarización del comercio en general, de la economía de Estados Unidos. Vean, el nuevo secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, mejor dicho, fue el jefe de inversiones del Banco Rothschild en Nueva York. ¿Escucharon bien? Entonces, ¿qué está haciendo? Pues ellos se transforman, dicen, bueno, aquí perdemos en la cuestión comercial, pero me repongo en la cuestión financiera. No es gratuito que ahí estén los Rothschild, esté la banca de Goldman Sachs, y hoy estén ganando. Vean, la banca de Estados Unidos estaba prácticamente en la insolvencia. Crecieron 50% desde que fue elegido Trump. Vean de qué estamos hablando. Ahora el candidato de Francia, que esto es muy interesante, Macron, él es empleado de la banca Rothschild. Entonces es un travestismo de que se están desglobalizando. Pues sí, se desglobalizan en la cuestión mercantil, pueden ceder, pero superglobalizan la cuestión financiera a través de la banca de los Rothschild, de Goldman Sachs, y ya no se diga de George Soros. Bueno, ustedes recordarán el infame Plan Puebla-Panamá. ¿Alguien se acuerda de él? Bueno, yo me había olvidado si no fuera por el mapa. A lo que quiero llegar, incluso recuerdo que le pusieron de Plan Puebla-Panamá y pusieron a Puebla, que porque así rimaba mejor. Bueno, no duró nada. Se acabó. Entonces vean cómo Estados Unidos, con sus proyectos, ha ido retrocediendo. La siguiente. Bueno, incluso Fox en México trataba de hacer 6 refinerías, pero no para México, para Centroamérica.
Y hoy, por ejemplo, esto no sé si se manejó, nosotros tenemos 5 refinerías, están a la mitad de su capacidad. Estamos importando gasolina porque hay un acuerdo que se llama de integración energética de Norteamérica, donde tenemos que comprarle gasolina a Estados Unidos. Entonces, nosotros, en lugar de llenar la capacidad en 50% adicional, seguimos importando gasolina de Estados Unidos. Pero ahí va la otra. Tan es gran negocio que en Estados Unidos piensan hacer 2 refinerías más para exportar a México. Fíjense qué interesante. Y aquel día le preguntan a alguien en Estados Unidos que ha ganado fortunas con la gasolina que nos exportan a México, le preguntan: ¿y por qué has ganado tanto? Le dice: te voy a decir 3 palabras y yo se las voy a decir en inglés. Las 3 palabras: gasoline, gasoline, gasoline. Bueno, para que vean ustedes la esquizofrenia de estos gobiernos neoliberales que no tienen ninguna voluntad. Bueno, ya lo vieron con nuestro canciller, que dice que está aprendiendo, ¿no? A ver si aprende algo en el próximo año y medio que le queda. Bueno, lo del ALCA ya lo saben. ¿Recuerdan la frase célebre de Chávez que dijo ALCA, pero al carajo, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Muerto también. Vean cómo se les caen sus planes. El TLCAN está muerto, olvídense. Más muerto que él. Los únicos que no están enterados que está muerto el TLC son Videgaray, que es el verdadero presidente de México, y Guajardo, y no sé si Peña, ahí se lo comenten de vez en cuando. Bueno, ya no sirve, y es muy sencillo entender por qué. Trump va a tratados bilaterales, ya no va a hacer tratados, no acepta el multilateralismo, se acabó eso. Entonces, a ver, pregunta tonta: ¿cómo en un tratado próximo bilateral cabe un TLCAN que es de 3? Ya les contesté. Bueno, la siguiente. Más cadáveres comerciales, el TIP, pero eso lo mataron en Europa, acuérdense ustedes. Los ciudadanos de Europa se rebelaron. La siguiente. El TISA, que era el que juntaba al TIP y al TPP, también muerto. Esta era de los servicios. La siguiente. Bueno, el TPP, ahí lo tienen, más muerto que nunca. Creo que los que no se han enterado son Chile. No, Chile ya se medio enteró, Perú más o menos, en México todavía no se enteran. Bueno, y ahí tiene lo siguiente. Y ahí viene lo principal. Bueno, poco se habla, la siguiente, por favor, de una agrupación. ¿Esta cuál es? Bueno, la Alianza del Pacífico. Esta es de carcajada, Mejor ni hablo de ella, porque era la plataforma precisamente para la Asociación Transpacífica. Está más muerta que nunca. Vean, es muy sencillo. Estados Unidos y Japón, dentro de la Asociación Transpacífica, constituyen el 80% del PIB. Si se salen los dos, ya Japón dijo: me salgo. No quieren, ellos ya son aliados de Estados Unidos, van a invertir $700 mil millones en infraestructura con Trump. Y vean, en México, se los digo abiertamente, a nosotros nos vendió Canadá. El socio canadiense dijo una frase, por eso es el error de ayer de la declaración de Videgaray. Es decir, no te puedes pelear con Latinoamérica cuando te desprecian en todo el mundo. Todavía yo entiendo, bueno, cuando eras fuerte con Norteamérica y todo, más o menos se puede. No se entiende, pero todavía puede ser uno benigno. Pero no puede ser que Canadá, dijo una frase tremenda, nuestro socio comercial, dijo que México en estas negociaciones del TLC estaba en el piso de un rascacielos, en la ventana de un rascacielos, agarrado de los pies. Fíjense qué bonita metáfora. Luego, Israel nos vendió, para no variar. Netanyahu directamente apoyó el muro Trump. Y eso que dice Videgaray, que es íntimo de los israelíes, y sobre todo que es íntimo del yerno de Trump, Jared Kushner. Japón nos vendió. Ellos ya no quieren saber nada, ellos se van a Estados Unidos. ¿Por qué? Ahí entra la parte geopolítica, y desgraciadamente todos esos mercantilistas son ultra reduccionistas, no tienen cultura geopolítica. ¿Por qué Japón lo hace? Porque sabe que Japón va a perder el primer ministro frente a China. Es inevitable su derrota. Incluso desde el punto de vista demográfico, Japón, si sigue con su tasa de natalidad negativa, desaparece en 50 años. Vean de qué tamaño. Y eso obviamente los chinos lo saben. A lo que quiero llegar es de que Estados Unidos, a cambio de la inversión de Japón en infraestructura por $700 mil millones, pues le provee su paraguas nuclear.
Eso es lo que hay que ver. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, esta es grotesca, esta alianza. Sigo, la que sigue. Bueno, y vean, yo con humildad y rigor desde el 2006 vi la desglobalización. Hoy lo tienen que publicar en Alemania. Este es el The Globalist, es de estos días. Se llama y es el fin de la globalización. Y ahí analizan precisamente que eso es el trumpismo, de eso se trata. Pero tengan cuidado, es la desglobalización mercantil, no es la desglobalización financiera. Yo ahí los veo más fuertes que nunca. Tengamos cuidado con eso. La siguiente, por favor. Ahí está, este es vean, The Globalist, repensar la globalización. Vean que dice, Trump deja la globalización y esto lo están estudiando y analizando en Europa. En México no están enterados, siguen pensando, no, si ustedes leyeran, se los digo, de veras me da mucha pena, porque está bien que yo sea crítico, pero tampoco quiero ser sádico, ¿no? Ni cruel. Aquí cada día uno lee cada barbaridad y al día siguiente superan la locura del día anterior. Es un manicomio. No entienden nada de nada. Todavía, imagínense, Trump los patea, al menos que sean masoquistas, ya confesos, ya eso requiere de análisis psiquiátrico. El mismo día aquí fueron a una reunión Videgaray y Guajardo para reforzar Norteamérica. ¿Pero cuál Norteamérica? Ya sacaron a patadas de Norteamérica. Nos van a correr a 11 millones de migrantes mexicanos. Muchas veces aquel día, yo soy muy amigo del padre Solalinde, que es un agente que recibe a los centroamericanos en el sur de México. Y comiendo con él precisamente antier, le pregunté, oye, ¿ya hay plan B para recibir a los refugiados? Me dice, si nunca hubo plan A. Aquí México recibe órdenes y nada más reaccionamos, somos reactivos. No hay planeación a futuro, no hay visión de esta. Es una desgracia. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces la siguiente, por favor. Bueno, y vean, esto es muy interesante, porque cuando fueron a la reunión de la Alianza del Pacífico, los 4 bellos latinoamericanos, yo no sé cómo invitaron a México, porque aquí en México los neoliberales se sienten gringos. Ellos creen que son. Lo que pasa es que los gringos no los aceptan. El problema de ellos es que desmexicanizaron a México y ahora tenemos que remexicanizarlo. Se les olvidó que era México. Ya se creían gringos todos. Todos. Iba uno al ITAM, te hablan en inglés, aunque mal inglés, pero te hablaban en inglés, etc. Y son los que gobiernan. Bueno, vean, China tiene este bloque comercial que es muy importante, que arrancó, si no me equivoco, hace 6 años, y se llama la Asociación Económica Integral Regional, y esta es la clave de la palabra. Vean los chinos cómo se adelantan, obviamente ellos leen a Sun Tzu, ¿no? Los neoliberales mexicanos ven Televisa, pues una gran diferencia, sí, obvio. Entonces, ellos ven ya el mundo va a regiones y cada región se está afianzando. Tiene usted Rusia, ya está manejando el concepto de la Unión Económica Euroasiática, en momentos que se empieza a desgajar la Unión Europea. Quizás se la repartan Putin y Trump, no lo sabemos. Y aquí tienen como, vean, países que estaban en el TPP, Japón, Vietnam, Australia. Vean, estos son los que llaman la atención porque son de la anglósfera, igual con Singapur, aunque en Singapur hay 70% de chinos. Brunei, Malasia, todos se van a sumar al RCEP. Esto es muy importante. Y aquí tienen ustedes esta Corea, esta China, India, esta es clave Indonesia. Es decir, si ustedes se ponen a ver, tienen a 4 de las economías más importantes del mundo. Tienen a China, Japón, India, básicamente. Bueno, entonces, este es el nuevo orden. Vean, entonces esto se cae, es muy fácil, ustedes se dan cuenta, y el centro de gravedad se viene para acá.
Y aquí a alguien se le ocurrió de estos tres, que van a correr a China, van a correr a Estados Unidos y va a entrar China, como si fuera tan fácil. Así son de ocurrencias, en serio, no es broma. Y ya tuvo que salir la prensa china. Vean, yo entiendo que nuestros neoliberales de México no lean la prensa china. Ya les dije, oigan, está en español, está en inglés, no está en chino. ¿No? Ni eso leen. Bueno, ya olvídense que no leen la prensa china. No leen la prensa de Estados Unidos. El Foreign Affairs acaba de tratar un artículo, dice la muerte del TLC, la muerte, todo lo que dije yo. Ahí bien. Ya se acabaron todos esos tratados mercantilistas, pues es lo que no quiere Trump. Bueno, entonces, pero ahí viene, tuvo que calmarlos China, leen ustedes todos sus editoriales, les dicen, nosotros no tenemos cabida para muchos, tenemos otras prioridades, tenemos el RCEP, hay que acabarlo, tenemos la ruta de la seda, ¿no? Tenemos África, así que relájense. No, en México ya estaban enloquecidos, ya, vámonos con China, y ya. Como si fuera tan fácil, ¿no? Y además hay cuestiones geopolíticas, hay puntos, yo últimamente ya me pusieron de moda, se los digo abiertamente, los empresarios, pues están confundidos, no entienden nada. Entonces, yo les estaba diciendo, vean, porque todo el mundo trae hoy la palabra en la boca China, como si fuera tan fácil irse a China. Tengan cuidado porque hay límites geopolíticos. Habrán rubros en los que Estados Unidos no va a admitir que China entre, no seamos ingenuos. Este sigue siendo, antes éramos el patio trasero, con los neoliberales nos volvimos el basurero trasero, entonces ya es otra consideración. Bueno, sigamos ya casi para acabar, para que no se me... La siguiente, por favor. Bueno, las elecciones en Europa ya lo vimos, la de Francia, la de Alemania son importantes, la de Alemania siguiente, ahí me paso rápido igual la siguiente, la de Alemania va a ser en otoño. Y obviamente cambia, imagínense, son las dos potencias más grandes de Europa, ya de la continental, porque ya no está Gran Bretaña, ya se salió, ya son 27 países. ¿Cuál es el problema de Europa? Nada más vean escenarios. Yo no digo quién va a ganar y quién va a perder, no lo sé. Lo que sí les digo, no sigan las encuestas. ¿Quieren equivocarse? Sí, lean encuestas. Que hoy las encuestas es dime quién te pagó y te digo quién va a ganar, ¿no? Son de carcajada, ¿no? En Estados Unidos hicieron el ridículo. Bueno, aquí ya ni se diga, ya ni tocar el tema. Entonces, el problema es vean la cuestión nuclear, qué importante es. Gran Bretaña, de cierta manera, le proveía su paraguas nuclear parte a la Unión Europea. Francia tiene su force de frappe, tiene su disuasión nuclear. Imagínense un escenario, no estoy diciendo que suceda, un escenario que gane Marine Le Pen o que gane el mismo Fillon, que ahí le están pegando con todo. Pues naturalmente ya Europa no va a tener ningún paraguas nuclear. Muy peligrosa la situación de Europa. Y a ver qué hace la Merkel. No, va a ir caminando, los rusos llegan hasta París, caminando, no necesitan hacer más. Estamos hablando de momentos difíciles. La siguiente. Bueno, la crisis de los migrantes. Yo aquí les digo abiertamente, vean, les digo rápidamente, yo estuve hace 3 años en los Balcanes, me invitaron, hice un recorrido, todo lo que es, ya había estado yo en Yugoslavia, yo viajo mucho en el mundo, ya había estado antes en Yugoslavia, la vieja Yugoslavia, en Serbia, pongámoslo así, y luego hace 3 años pasé por, es importante esta narrativa, porque pasé por Croacia, bajé a Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Albania, Kosovo, y estando en Kosovo dije, pues estoy a 2 horas de Tesalónica, que es el segundo puerto más importante de Grecia, pues me sigo. Y el desastre no era los Balcanes, el desastre era Tesalónica, desde el punto de vista, acuérdense cuando tenían su grave crisis económica. Entonces, y ahora de repente, yo no vi ningún problema migratorio. Y las guerras de Siria pues llevan 6 años, la guerra de Libia lleva más, la de Irak lleva más, y todos son migrantes que vienen de ahí. Y ahí viene la parte interesante. Bueno, ¿y quién desfondó el problema migratorio? Que obviamente es una agenda para desestabilizar Europa. Y les cito textualmente al primer ministro de Hungría, Orbán. Acusa a George Soros de estar detrás de la desestabilización de Europa y del manejo
de las migraciones. Entonces, las migraciones también hay que verlas con ojo geopolítico. Muchas veces incluso los yihadistas se cuelan entre los migrantes. Ten mucho cuidado en eso. Y ustedes vean cómo está afectando la cuestión migratoria, cómo está afectando el rumbo político de Europa. Bueno, siguiente. Ahí los tienen los pobres migrantes. Ya ven la crisis del euro hoy en día, etcétera. La siguiente, por favor, ya para irnos más rápido. Bueno, ahí están los flashpoints del mundo. Hoy, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los puntos candentes? Uno de ellos, sin duda alguna, es Ucrania, la región de Donbass. Turquía también, porque se la están peleando Estados Unidos y Rusia. Aquí no me quiero meter en extenso. Sigamos, por favor. Ahí tienen ustedes la parte de Rusia, el Donetsk, Donbass. Ya están en Crimea, los rusos, etcétera. Y ellos no necesitan llevar el país al 100%. Con llevarse las zonas funcionales, basta. Ustedes dense cuenta, por ejemplo, en Siria. Ellos ya están cogobernando la parte funcional de Siria. ¿Para qué te llevas el desierto? Donde están las grandes ciudades, lo que se llama el país funcional. Y eso lo están haciendo muy bien en Ucrania. Obviamente es un punto candente. La siguiente, otro punto candente, pues ya lo saben. Ustedes saben que en el Medio Oriente hay 5 potencias regionales. Egipto es la mayor potencia árabe desde el punto de vista militar. Arabia Saudita por sus reservas del tesoro y el petróleo, aunque ya tiene menos petróleo, que hoy está produciendo menos petróleo que Rusia. Fíjense el desprecio que tenía Obama por Putin. Decía que Rusia solamente servía para vender petróleo, gas y armas. Sí, nada más que las armas las usan mejor que los estadounidenses, últimamente los rusos. Entonces, sí, la importancia del petróleo sigue siendo. Irán es una potencia gasífera, pero también desde el punto de vista militar convencional lo es. Tienen también Turquía, que pesa mucho. Y naturalmente Israel, pues es una base militar de Estados Unidos y es con lo que Estados Unidos, pues ahí diseca muchas de sus políticas en la región. Entonces ahí sí se define. Hoy estamos precisamente con la llegada de Rusia a Siria, cambia dramáticamente los correlatos. No me voy a meter mucho en este tema porque ahí tenemos varios más. Pero eso dice que ya regresó Rusia, ya está de nueva cuenta en el Medio Oriente. Y no es gratuito que Estados Unidos haya provocado el caos controlado en el Medio Oriente, y para eso sirven los yihadistas. Vean, esto es muy importante. Cuando Kissinger hace el acuerdo con China en el famoso viaje de Nixon en 1972, en sus memorias que se llama Sobre China, él al menos es su versión de los hechos, todavía no leemos la versión de los hechos de los chinos, él comentaba que el arreglo entre China y Estados Unidos le había dado profundidad estratégica a Estados Unidos. Y vean ustedes, un año más tarde, ¿qué sucedió? 1973. La guerra de Yom Kippur de Israel con los países árabes, y en Latinoamérica el derrocamiento de Salvador Allende para imponer el modelo neoliberal pinochetista de los Chicago Boys. Y obviamente fomentado por el mismo Kissinger. Es decir, ellos sí ven al mundo como un globo y juegan con fichas, que eso es lo que somos los países valetudinarios. La siguiente, por favor. Bueno, ahí están, vean, esta es mi reciente obra, lo digo con humildad y rigor. Aquí me echa porras Rezo Voltaire, me pone como el máximo geopolitólogo de Latinoamérica. Vean, yo les diría algo, la siguiente: yo no soy el máximo geopolitólogo, eso está mal. Yo creo que nadie hace geopolítica, y como yo soy el único que lo hace, pues ahí estoy, ¿no? Por default, los digo abiertamente. Entonces ya, vean, hoy el momento es geopolítico. Tenemos que pensar ya muy bien cómo está desplegándose este nuevo orden mundial. Que obviamente o nos vamos a una tercera guerra mundial, que yo lo dudo. Trump no es tonto, no se va a ir a pelear con Rusia. Con México, bueno, ahí se divierte, ¿no? Nosotros somos la peñata y la piñata de Estados Unidos, bueno, y de Trump.
Ellos saben con quién se meten, tampoco son tontos. Con Rusia no se meten. Ya por lo menos les doy una garantía, si algún día tenemos que irnos a refugiar a algún lado, ahí tenemos la extensión de Siberia. Bueno, y ahí tienen lo que está pasando entre Siria e Irak, cómo se está moviendo el yihadismo. Y vean, la siguiente, se los digo rápidamente, vean, Rusia tiene 20% de población islámica, la mayor parte sunitas, y sobre todo la parte del Cáucaso, Chechenia, Dagestán, pero también Tatarstán, eso es importante. Luego tienen ustedes la India, es la que de los tres la que más población islámica tiene entre el 15 y el 20%, y yo les doy mi muy humilde opinión, el yihadismo no va a morir. Hoy pierde en Siria, en Irak, empieza a aparecer en Norte de África para dañar la incursión de Rusia y de China. Es decir, siempre hay que verlo en relación al Olimpo. Digo, pues si nos metemos a pleitos aldeanos de la cachetada del vecino con la comadre, pues lo acabamos, ¿no? Eso hay que verlo en relación al juego de los tres. Y a mi juicio sí se van a ir hacia India para que no se acerque a Rusia y a China, y se van a ir hacia China. Vean, incluso ya los yihadistas acaban de anunciar, imagínense, que después de lo que han hecho en Mosul, con las ruinas maravillosas de los babilonios, etcétera, y lo que hicieron en Palmira, no tiene nombre eso. Ahora acaban de anunciar que van a destruir el Taj Mahal. Imagínense. No, les vale. No, mañana vienen aquí a la basílica y lo hacen. ¿Qué les importa? Ellos no tienen límite. Entonces, en resumen, y yo sí tengo esa hipótesis, se van a ir yendo hacia el este. China tiene una región autónoma que es muy importante, que se llama Xinjiang, que tiene 10 millones de musulmanes. No, pero lo principal de Xinjiang es que conecta toda la región islámica de Asia Central con el Cáucaso y con los Balcanes, que son los pueblos túrquicos. Eso no hay que perderlo de vista. Estamos hablando de 350 millones de habitantes, para que vean la complejidad, pero al final se vuelve sencillo cuando uno ve, bueno, estos a quién sirven, ¿no? ¿Para qué sirve? Entonces, los yihadistas es un acordeón, los usan a voluntad, de repente los estiran, de repente los alargan, pero al final del día sirven los intereses del Pentágono. Y eso lo dice, y yo lo escribo en mi libro, el exteniente general Michael Flynn, que fue el director del Defense Intelligence Agency, que ya vieron que no duró 20 días con Trump, porque él quería acercarse a Rusia. ¿Por qué? Porque hay elementos dentro del complejo militar industrial de Estados Unidos, del Deep State, del Estado profundo, las dinastías que perdieron la elección, que son los Bush, dos Bush, los Clinton y Obama. Y obviamente, pues, ¿cómo les va a caer bien Trump, no? Pero ya lo tienen deslactosado, tampoco hay que exagerar con Trump. Yo a Trump ya lo veo deslactosado. Entonces vean, ¿cuál es el objetivo yihadista? Fracturar el eje ahora de Rusia, Irán y China. ¿Ya lo vieron? Porque aquí obviamente va a pasar la ruta de la seda. La siguiente. Bueno, ahí está la famosa ruta de la seda de China. Vean cómo pasa por Asia Central, cómo llega a Rusia, cómo baja a Alemania. Eso es muy importante. Y luego tiene la marítima también, que va al Océano Índico, parte de África, Canal de Suez, y ya para penetrar al sur de Europa. Vean, el problema de China, si ustedes lo ven bien, tiene muchas vulnerabilidades China. Por eso está haciendo la ruta de la seda, la tienen asfixiada en los mares. Por eso los puntos candentes también son los mares. Ahí nos van a demostrar el barómetro de la sensibilidad de este orden tripolar al que estoy haciendo alusión. Y no es fácil para ellos salir. Para ellos el mar del sur de China es su oxigenación. Si no, no salen. Pues luego ahí están los famosos choke points, que se llaman en inglés, que son los puntos de estrangulamiento, donde 70% de las mercancías pasan por el estrecho de Malaca, entre Malasia e Indonesia. Es decir, China, también hablamos mucho de sus fortalezas, pero sí tiene también grandes vulnerabilidades. Alimentar a 1.300 millones de chinos es otra, ¿no? La siguiente, por favor. Y vean qué interesante cómo ya se empiezan a mover las cosas
Con esto me voy rápido, pero esta era la noticia de ayer, cómo por primera vez marchan juntos el ejército pakistaní con el ejército chino. Es decir, ya los chinos empiezan a salir, están dispuestos a dar la batalla porque saben que los pueden aniquilar. Pero ya me voy rápido con las otras y nada más para dejar las últimas. La siguiente, por favor. La que sigue, sigamos ya. Más. Ahí se las debo estas. Otra, y ya para ir al punto final. Los BRICS, yo los pongo en duda, le han pegado durísimo a Brasil, a Sudáfrica le están pegando muy duro, sigue. Y desde el punto de vista financiero, este es otro punto candente, Norcorea, etcétera. La siguiente, otro punto candente es el Mar del Sur de China, ahí lo tienen. Y ya vienen las últimas. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí tienen ustedes, este es del Carnegie Moscow Center, cómo ven al mundo la estrategia triangular. Vean qué interesante, cómo Rusia y China y Estados Unidos son más o menos simétricos desde el punto de vista militar nuclear. Cómo, pues no existe también aunque son asimétricos, Rusia con mayor predominio que China, pues no tienen una confrontación, pero China con Estados Unidos sí, desde el punto de vista militar, es mucho menor. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Aquí la pregunta es, si se da una confrontación de China y Estados Unidos, ¿cuál va a ser el papel de Rusia? No lo sabemos. No sabemos de qué profundidad es su alianza estratégica. Y ya por último casi, vean los chinos, Global Times, ellos cómo ven al mundo, la pelota estadounidense, la rusa y la china. La rusa, la china y la estadounidense. Es decir, ese es el nuevo triángulo, no le hablan de tripolaridad y ya, para ahora sí, la última casi. Y ahí está el orden tripolar, a mi juicio, sería que se dividiría en el mundo, y yo comento, ¿el mundo será tripolar o no lo será? Muchas gracias. Gracias, Alfredo Jalife.